tal, gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video para el canal en el que hablaremos sobre la tremenda destrucción total que le hizo Carlos Prates a JDM. Wow, señores, eso fue una paliza, pero de principio a fin. Literalmente JDM no tuvo nada que hacer en esta pelea. Lamentablemente no tenía nada que hacer de principio a fin. Prates lo fue destruyendo, fue desmantelando totalmente su voz de pelea, su estilo. Todo lo fue una destrucción increíble, señores. Puede ser que muchos no se esperaban este tipo de resultados, pero Carlos Prates impresionó a toda la gente. Literalmente se puso en la línea del título. Recuerden que si les está gustando los videos, siempre recuerden suscribirse y darle like para que YouTube siga recomendando aún más este canal y sigan viendo más contenido como este. Continuemos. Como decíamos de la pelea, fue una paliza de principio a fin. Vimos cómo empezó la pelea, cómo Carlos Prates fue poco a poco encontrando su ritmo dentro de la pelea. Literalmente no respetó para nada la pegada de JDM, no la respetó, no respetó el boxeo de JDM, no respetó su poder, no respetó nada de sus armas que tuviera para ofrecer dentro del octágono. Carlos Prates poco a poco se fue implementando su estilo, con los brazos abajo, muy relajado, fue muy fluido con sus movimientos. Como vimos dentro del primer asalto, JDM intentó encontrar esa distancia, intentar cortarla, entonces un rango corto para poderle conectar sus mejores combinaciones, sus mejores golpes a Carlos Prates. Y literalmente cuando él vio que no estaba cortando la distancia, no estaba encontrando los ángulos, empezó a utilizar lo que fue el grappling, empezó a usar lucha para poder variar y darle algo diferente a Carlos Prates para pensar. Pero Carlos Prates poco a poco, desde que pasó ese primer asalto, fue encontrando su ritmo. Empezó a conectar buenos golpes rectos, empezó con los codos. Las leg kicks fueron una arma muy fundamental dentro de la pelea, que eso ayudó muchísimo para ir poder desmantelando a JDM poco a poco en la pelea. Esas leg kicks fueron pero súper efectivas. Y más que JDM estaba peleando en guardia southpaw, que es guardia zurda. Que en realidad le convenía más pelear en guardia derecha. Hubieron momentos que sí, pero hubieron muchísimos momentos en los que se puso en la misma guardia que Carlos Prates. Y con las leg kicks fue muy propenso a las leg kicks desde esa guardia. Prates lo seguía conectando al leg kick, seguía conectando su golpe recto, empezó a dar rodillazos, que esos rodillazos fueron brutales, lo fueron destruyéndole todo, cortándole toda la cara, esos cortes con los codos también. Hasta empezó a tirar high kicks, patada directa a la cabeza de JDM, que JDM no sabía por dónde le estaban entrando esos golpes. Prates le estaba tirando de diferentes ángulos, le estaba dando muchísimas armas para pensar de todos los octágonos y siguió continuando con la lucha. Vio que lo derribó un par de veces, no le estaba yendo mal, pero la presión que estaba ejerciendo Carlos Prates con su golpe, que me impresionó muchísimo, que Prates preparó mucho los golpes, no solo se concentró en tirar golpes de poder, aunque cada golpe que tira Prates nunca son suaves, son golpes para finalizar todo, porque un tipo con ese poder, con cualquier golpe, te puede finalizar, hasta con un codo, una patada, con lo que sea, pero fue preparando cada uno de los golpes, fue inteligente, fue quitando la movilidad de JDM, que es una de las mejores armas que tiene, y fue poco a poco rompiendo su defensa. Me impresiona la durabilidad que tuvo JDM dentro de la pelea, que no salió totalmente noqueado, de la forma que muchos pensábamos que JDM iba a ser noqueado brutalmente, como él noquea a su rival, como los caos que le hizo a Edwards, a Josh Neal, a Neil Magny, por decir varios ejemplos más rápido. Pero simplemente JDM tuvo muchísima durabilidad. Eso fue una de las cosas que me impresionaron. Tuvo corazón, estaba delante de su gente, el público estaba ovacionando hasta más no poder, y al parecer eso tuvo un factor mucho psicológico dentro de la pelea, que él no quería rendirse fácil, a pesar de los golpes fuertes que él estaba pegando, los rodillazos que no dejaban de entrar, los codos que no dejaban entrar, y las leg kicks también. Él no se rendía, seguía resistiendo y recibiendo todos los golpes que le tiraba Prates. Prates le siguió presionando, que se vio súper fluido, no fue para nada estacionario. Poco a poco Prates está evolucionando con su striking dentro de las MMA, que el tipo es de full Muay Thai, y miren lo tanto que ha evolucionado su striking dentro de las MMA, de pasar a ser un striker más estacionario, full de Muay Thai, ahora ser un striker mucho más completo de lo que es. Bueno, de lo que era. Siguió dando la presión con los golpes, lo siguió lastimando, las leg kicks empezaron a pesarle más, que ya para el tercer asalto ya le estaba rompiéndole la pierna al leg kick. Mientras le rompía la pierna al leg kick, que se le veía súper el dolor a JDM, él seguía con los golpes rectos, seguía dándole más gancho, esos codos cada vez seguían entrando y entrando más. Literalmente JDM estaba que casi que no quería estar ahí. En
una vaca Carlos Prate, le da una última lecky que literalmente cae en el suelo, cae destruido y ya no puede levantarse más, a pesar de que Prate quería. Cada vez que lo tumbaba Lecky, lo tumbaba con algún golpe, siempre le decía que se levantara, para él poder finalizar como él quería finalizar. Hasta que va, le pega la última Lecky, no se puede levantar más allá del dolor, se le ve la cara del dolor y ahí ve la oportunidad ya de que JDM no podía más. Y simplemente Carlos Prate lo finaliza. Le empieza a dar muchísimo gran ampao, muchísimo codazo ascendente, que simplemente el árbitro para la pelea. Totalmente impresionante el performance. Fue una performance espectacular. Que aparte de eso, Prate se lleva el bono de la noche. Se llevó 100,000, porque es que literalmente ese performance fue increíble. Lo desmanteló totalmente al estilo de JDM, que yo llegué a pensar, que de hecho yo puse a JDM como ganaba la pelea, porque había visto cierto indicio en mi tesis analizando la pelea en el que Prate le costaba con boxeadores. Le ganó a unos cuantos que tenían un striking basado en boxeo, pero como que le llegaba a costar, y como un boxeo de élite como JDM, llegué a pensar que él podía, con esas armas que tenía dentro, en el boxeo, ganarle a Carlos Prate una decisión. Pero Carlos Prate totalmente superó esas expectativas, superó todo eso que muchos creían que no iba a ganar la pelea. Me impresionó a mí también, lo admito, y simplemente demostró ser mejor peleador, demostró ser mejor striker, que literalmente podemos poner en la conversación a Carlos Prate como el mejor striker de las 170 libras. Si lo comparamos con Gary, vemos que le ganó a JDM. Si lo comparamos con Morales también, nos damos cuenta que no hay un mejor striker que Carlos Prate, ni siquiera Marcos Morales, ni Ian Gary tampoco. Literalmente es el mejor striker dentro de las 170 libras, y ahora se sube escalones a ser de los mejores strikers dentro de la UFC, porque su evolución ha sido impresionante. Todavía se siguen viendo cierta carencia cuando se habla de grappling, pero en cuanto a striking, no hay nadie que le gane. En una pelea full striking en esta división, nadie le gana a Prate. No hay nadie. Una revancha con Ian Gary sería muchísimo más cerrada de lo que fue. Y cuidado, si Carlos Prate en una revancha le llega a ganar a Ian Gary, no sería de impresionar. Con esta versión de Prate es posible. Eso sí, que Gary tendría que mixear más de la cuenta, porque hay que tener en cuenta que Gary utilizó el boxeo mucho en la pelea que ellos tuvieron, pero también combinó mucho el grappling, y eso fue muy fundamental para poderse llevar la pelea en aquella pelea que tuvo ante Prate. Pero esta versión de Prate está peligrosa, súper peligrosa. Esta versión de Prate le gana a cualquiera que se faje de pie con él. No estamos hablando de en términos de MMA, de pie en strike. No pierde contra nadie dentro de esta división. Cada pelea más sigue mejorando aún más su striking, lo sigue perfeccionando, no puliendo, no, lo sigue perfeccionando. Ese Muay Thai que tiene, mezclando con más armas dentro de la variedad de lo que es el universo de las disciplinas de combate en cuanto se habla de pie. ¿Cómo lo vería contra el campeón Islam Makhachev? Sería una pelea interesante. Aún sigo creyendo que Islam no hay un rival muy claro que lo vaya a vencer. Todas las peleas son difíciles de por sí de entrada, todas son difíciles. Prate, Morales, Gary, todas son difíciles. Todas las peleas que hay dentro de ese top 5 contra el campeón son difíciles. No hay ninguna fácil. La de Prate, no te voy a decir que es fácil, te diría que es la más accesible, porque de ese top 5 entre los contendientes, el que tiene más deficiencia de grappling o de lucha es Prate. Pero la pelea sigue siendo interesante y sigue siendo peligrosa, porque ¿qué pasaría si Prate le pega un buen golpe? Porque todos sabemos que Prate tiene tanto, pero tanto poder, que nada más necesita un buen golpe. Estilo Ale Pereira, que Pereira puede ir hasta 4 asaltos, hasta perdiendo 3 o hasta 2 asaltos, y si encontró el golpe, chao, hasta mañana. Así mismo es Prate es muy similar. De tanto poder que tiene, nada más necesita un momento y apaga cualquiera. Y miren cómo se fue con JDM, se fue a una pelea larga. O sea que Prate se puede ir tranquilamente a una pelea larga, que él nada más no depende de finalizar los primeros asaltos. Prate te finaliza hasta en el quinto, si es posible. Hasta en el quinto asalto te manda a dormir. Hay que tener muchísimo cuidado con Prate dentro de esa división, porque Prate, cuidado que pueda hasta llegar a ser campeón. No que una locura, que esto y que lo otro, no. Prate tiene las habilidades para ser campeón. De que está difícil, porque contra un tipo, una bestia en cuanto a lucha y grappling como lo es Islam, que también es súper bueno en striking, está complicado. Pero una pelea muy interesante, por el factor de que qué pasaría si en un momento Islam se descuida y Prate le conecta un buen golpe. Ahí es que está el peligro y lo más interesante. Islam sabe que Prate después de Gary lo más seguro es el siguiente, y Prate ya lo dijo, él ya no necesita esperar, y estoy totalmente de acuerdo con él. Venció a 2 campeones, venció a Edward por KO, y miren la forma que le gana a JDM. Le gana por ti que yo, pero fue una
destrucción total. Entonces es el siguiente definitivamente. Después de Ian Gary, considero que tiene que ser Carlos Pratt a finales de año. Así que ya ustedes saben, mi gente, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse para que sigan apoyando esta gran comunidad de la CMMA. Nos vemos hasta la próxima.